¿Qué tal están? Bienvenidos. Comentario del libro Bioética mínima de Diego Gracia. Es un libro que ha salido publicado en el año 2019, ya tiene unos años, pero que sigue siendo un libro imprescindible, un libro fundamental para entender lo que es la bioética. No hay que olvidar que la obra de Diego Gracia se ha convertido en realmente extraordinaria, tiene una gran labor académica y pues es un libro dirigido al público en general. En cualquier caso, Diego Gracia, director de la Fundación Xavier Zubiri y sucesor de Laín Entralgo como catedrático de Historia de la Medicina en la Universidad Complutense y miembro también de las Reales Academias de Medicina y Ciencias Morales y Políticas, pues desarrolla en este libro un extraordinario análisis con claridad y rigor conceptual de lo que supone y presupone la bioética. Ya desde el prólogo, el propio autor considera que desde la fundación de la bioética, por lo menos en cuanto al término de bioética por parte de Potter, que es el que le dio el nombre de bioética a esta disciplina de conocimiento, señala Diego Gracia que no se trataba de una ética aplicada más, la ética de las profesiones sanitarias, no solamente eso, quiere decir Diego Gracia, sino de la ética de la vida, porque la vida está por encima de todo y eso es lo fundamental. Por otra parte, también él considera, Diego Gracia, que diríamos la bioética más que una ética aplicada es la ética sin más, ya que es la característica de la sociedad humana en los inicios del siglo XXI, y es verdad, así es. Por supuesto, la bioética pues está presente en todos los hospitales y diríamos en la acción de los médicos, en los desarrollos médicos también, en los avances médicos y en ese sentido pues realmente también es verdad que se ha utilizado mucho el término bioética mínima y como señala el propio Diego Gracia, esto ha sido desde que Theodor Adorno publicara en 1951 su libro Mínima Moralia. La expresión ha cobrado, como dice él, una cierta vigencia. En este sentido, realmente lo que viene a decir también Diego Gracia acertadamente es que esa tesis minimalista de Adorno va contra el maximalismo hegeliano de su idealismo absoluto, porque diríamos que desde los planteamientos de Diego Gracia vivimos en una sociedad dañada o una vida dañada, como él mismo dice, que es lo propio de la sociedad actual. También, por supuesto, hace referencia al libro Ética Mínima de Adela Cortina, que es un excelente libro también, donde habla de los mínimos de los planteamientos éticos, en el sentido del respeto a la dignidad humana y a las libertades humanas y a la propia autonomía humana. En ese sentido, diríamos que la ética mínima sería las exigencias mínimas de cualquier comportamiento por parte de las personas. En ese sentido, está claro, desde la perspectiva de Diego Gracia, que en la ética y sobre todo en la bioética hay que tomar decisiones correctas, responsables y prudentes. Y eso pues supone pues intentar elegir la mejor decisión posible dentro de las circunstancias a las que se enfrentan, por ejemplo, las personas. En este sentido, pone un ejemplo muy expresivo el propio Diego Gracia cuando escribe: buen cirujano es el que hace la mejor operación posible y buen juez el que dicta la mejor sentencia posible. Por lo tanto, desde la perspectiva de Diego Gracia, la ética no va de lo bueno solamente, sino de lo óptimo, de lo mejor posible. Podríamos decir, en una afirmación que es muy taxativa por parte de Diego Gracia, que lo que no sea óptimo es por definición malo. En este sentido, es verdad que hay situaciones en la vida en que hay que optar por lo bueno, quizás sin poder conseguir lo óptimo, pero eso son ya situaciones especiales, etc. Por supuesto, la ética es una disciplina práctica porque, por lo menos en el sentido de moral, porque como decía Aranguren, López Aranguren, pues hay una ética, una moral pensada, que es la ética, y una moral vivida, que es la propia moral, la propia ética práctica, podríamos decir. En este sentido, está de acuerdo con este planteamiento el propio Diego Gracia también.
en ese aspecto los comportamientos necesitan pautas concretas también. Realmente también a lo largo del libro Diego Gracia da una enorme importancia a la deliberación en cuestiones de tipo ético o moral, y por eso escribe: como Sócrates enseñó, sobre los problemas morales se puede y se debe dar razones y por consiguiente deliberar, tanto individual como colectivamente. Y uno de los principales problemas de la sociedad actual es que no delibera suficientemente sobre muchas cuestiones. Podemos pensar, por ejemplo, en la gerontofobia, a la que hace alusión numerosas veces, en general, en sus escritos, en sus conferencias, en sus charlas, en sus entrevistas, en su magisterio como profesor, el propio Diego Gracia. Y yo lo he escuchado pues de viva voz, presencialmente, decirlo, y realmente, desgraciadamente, así es. Está su planteamiento en línea con lo que señala también Adela Cortina, especialmente quejándose o diciendo, por lo menos, que en nuestra sociedad hay muchísima gerontofobia, muchísimo edadismo, desprecio a los mayores, y eso no puede ser, porque tienen que tener los mismos derechos que las personas jóvenes, que los niños y también que los adultos. Y bueno, también pues ha habido muchos análisis y discusiones sobre lo de cuál es el mejor término para definir a los mayores, personas mayores, viejos, que suena como despectivo, ancianos, también suena a mi juicio despectivo, o adultos mayores, que también parece una redundancia, pero bueno, en principio yo creo que hay que plantearse que lo mejor es pensar que las personas, aunque tengamos edad, pues hay que respetarnos igual, tengamos la edad que tengamos, y eso es la base de la ética. Y por supuesto tenemos el mismo derecho a la vida los mayores que los jóvenes o los adultos, eso es evidente, aunque una gran parte de la sociedad considera que no es así, pero están equivocados, lógicamente. Otra cuestión es ya el final de la vida o la cuestión de los cuidados paliativos, que eso es otro tema que se puede relacionar con la eutanasia, diríamos, pasiva más bien, y eso es otro tema complejo, pero que tiene otro enfoque diferente. Pero mientras estamos vivos, independientemente de la edad, tenemos los mismos derechos y merecemos un trato respetuoso en cualquier caso. Por otra parte, como muy bien señala Diego Gracia en el libro, pues si el ser humano viviera en el puro presente, no tendría conciencia moral, ni se daría el fenómeno de la obligación. El animal, por ejemplo, está en el presente y nada más. Efectivamente, sabias palabras de Diego Gracia también. Realmente se puede decir que los animales no tienen comportamientos morales ni éticos. Quizás es verdad que hay filósofos o estudiosos que dicen que los primates más desarrollados, como por ejemplo los chimpancés, los orangutanes, los gorilas, sobre todo chimpancés y orangutanes más bien, y algunos otros monos, pues parece que tienen pues un cierto atisbo de conciencia moral, pero realmente no la pueden verbalizar, no la pueden explicar, por lo tanto yo creo que no existe. Realmente viven en el presente en general, y eso podemos decir que es una ventaja o es un inconveniente, depende la perspectiva que adoptemos. A mi juicio, quizás sea más bien una ventaja, porque si no, ante la crueldad del mundo salvaje, ante la crueldad de la naturaleza, si encima los animales tuvieran un mínimo de conciencia de que van a morir, de que pueden ser perseguidos, cazados y matados en cualquier momento, pues eso perjudicaría la calidad de la vida animal, la calidad de la vida de los animales, como es lógico por otra parte. En este sentido, pues diríamos quizás una de las virtudes del ser humano y quizás de los problemas también es que, como decía Ortega y señala el propio Diego Gracia, el ser humano, decía Ortega, es proléptico, anticipador, vive en el futuro, no en el presente, como tradicionalmente se pensaba. El hombre es un ser futurizo, añade Julián Marías, y algo muy similar se encuentra en Heidegger y en otros pensadores de la misma tradición. En efecto, así es. Realmente, incluso el propio Zubiri señala que el ser humano solo es bajo la forma de posibilidad. Por eso no es plenamente, diríamos, en acto, tiene que pasar de la potencia al acto, es un proceso. Por lo tanto, esto es bueno porque hace que el ser humano sea un ser de proyectos,
de planes, de propósitos, de finalidades, de objetivos, de metas, y eso está bien en la vida, pero también tiene sus inconvenientes, que es vivir pues a veces con preocupaciones, con problemas añadidos a los que ya da la propia vida, etc. Pero en cualquier caso, esa es la ventaja también de tener un pensamiento abstracto, de ser más inteligentes que los animales, o de tener una inteligencia abstracta, cosa que pues no poseen los propios animales. Por lo tanto, diríamos que los seres humanos tienen que justificar las elecciones que hacen en su vida, elecciones en cuanto a conductas, comportamientos, decisiones, acciones, cosas que dicen, etc. Y eso pues también es algo positivo, porque indica que podemos tener una vida mucho más rica, mucho más intensa que la propia de los animales irracionales, por lo menos desde el punto de vista del pensamiento, de los sentimientos, de las emociones, que están en relación directa también con el pensar, etc. Porque efectivamente, como señaló Zubiri, tenemos una inteligencia sentiente. Sentir e inteligir son cosas similares, porque para sentir hay que comprender y entender y sentirse afectado por lo que vemos, escuchamos, por lo que sentimos y poner en palabras eso que sentimos hasta el nivel que podamos. Por otra parte, también es verdad que existe una especie de imperativo, como señala el propio Diego Gracia, que es el imperativo de actuar en orden a realizar la vida y dotarla de contenidos, llevándola a plenitud. Efectivamente, y cada persona puede tener su forma de llevar a plenitud su vida, como es natural, por otra parte, porque todos tenemos diferentes caracteres, personalidades, temperamentos, etcétera, y nos sentimos felices más con unas cosas que con otras, etcétera. Por lo tanto, en ese sentido, no puede haber prescripciones generales de cómo se tiene que realizar la vida para ser feliz o para que la vida sea realmente plena. Esto es también algo evidente. Y luego también, claro, aunque podemos pensar en el deber, que era el imperativo fundamental para el propio Kant, como dice en el libro, en una de sus frases, el propio Diego Gracia, todos podemos y tenemos que realizarnos en nuestra vida, y en eso consiste la obligación. Podríamos decir que sí, autorrealizarnos en la medida de lo posible, de la mejor forma posible también. Por supuesto, es verdad que hay circunstancias que pueden favorecer o impedir la propia realización personal, no impedir totalmente porque siempre somos dueños de nuestra vida y podemos tomar muy diversas opciones, infinitas opciones de vida, por lo tanto siempre somos capaces de autodesarrollarnos, de alcanzar la plenitud si ponemos empeño, si ponemos fuerza, si ponemos energía en ello. Dice al respecto el propio Diego Gracia, o escribe, hablando, por ejemplo, de la libertad. Dice, en el ser humano no hay una pura libertad de indiferencia, precisamente porque su libertad no es total, sino que se halla circunscrita a la elección de los medios en orden a conseguir su fin, su propia realización personal. Por lo tanto, estoy de acuerdo con lo que dice Diego Gracia, que la libertad es una de las cuestiones fundamentales en la vida humana. Como somos seres libres, podemos autorrealizarnos de infinitas maneras posibles, dentro de la limitación de nuestra propia vida finita, lógicamente. O sea, nuestra vida es ilimitada en cuanto a las opciones que podemos tomar dentro de la temporalidad que es propia de la existencia humana, lógicamente. Pero a partir de ahí, pues la capacidad de elección es fundamental para encauzar la vida de la manera que nosotros queremos y ser más felices, o ser lo felices que podamos ser en función de cómo es el mundo, de cómo es la realidad. En ese sentido, el propio Diego Gracia muestra su inmensa sabiduría también escribiendo: el psiquismo humano tiene esa característica de tender hacia su propia realización. Tiene pues una dimensión práctica, pero para actuar se necesita fijar contenidos, objetivos, metas. Efectivamente, porque si no todo eso queda en sueños que no se cumplen, pero si hay objetivos, metas bien delimitados, contenidos, etc., eso hace que la persona, a través de su energía, de su constancia, de su fuerza de voluntad, de su perseverancia, pueda llegar a conseguir en buena parte esos objetivos.
si no de manera total, sí de manera parcial, por lo menos. Por lo tanto, es evidente que las metas, los propósitos, los fines, los objetivos, pues los definimos racionalmente, con nuestra mente y emotivamente también. Es decir, como señala el propio Diego Gracia, pensando sería racionalmente y valorando sería emocionalmente, pero en relación con nuestra racionalidad. En efecto. Por otra parte, pues también siempre ha dicho que el deber es lo propio de la ética, lo ha dicho repetidamente en sus conferencias, en sus lecciones, en sus libros, en sus artículos, en sus intervenciones el propio Diego Gracia. Y pues también se remite a lo largo del libro, en bastantes ocasiones, a Zubiri, del que fue amigo y discípulo y colaborador también, y dice, por ejemplo, en otra parte del libro, el ser humano no vive en el presente como el animal, sino en el futuro, precisamente porque tiene que proyectar su propia vida. Vivir humanamente es un continuo proyectar. Esto también lo decía Zubiri. El proyecto es racional, pero también emocional. Incluso se atreve a decir el propio Diego Gracia, cabría decir que es más emocional que racional. Lo que sucede es que estas distinciones entre emocional y racional habría que también matizarlas, porque al decir que el proyecto es racional, también pues, se entiende que deriva de los sentimientos y emociones personales, de las formas de ver la vida, que es algo personal y es más bien emocional, y del temperamento, carácter o personalidad, que también incluye elementos emotivos, elementos emocionales, y que no pueden ser obviados por la razón. Por lo tanto, hay una integración de lo racional con lo emocional, y pues eso es algo evidente. Por lo tanto, diríamos que es lógico que nos propongamos fines en la vida, proyectos, planes, porque de esa manera nos sentimos mejor con nosotros mismos y proyectamos lo que queremos. Y ese querer es algo volitivo, pero es algo también en parte afectivo, en gran parte, y en parte también racional. A veces es difícil diferenciar de una manera muy minuciosa esa integración entre lo emocional y lo racional. Por otra parte, también, pues, en el capítulo segundo habla o escribe Diego Gracia sobre hechos, valores y deberes. Y pues también tiene un planteamiento pues, muy interesante que dice, en el que dice el propio Diego Gracia, lo cual significa que la ética trata siempre no del presente, sino del futuro, no de lo que es, sino de lo que aún no es, pero debe ser. Aquí volvemos al valor del deber, a la ética del deber. Efectivamente, en un sentido amplio, la ética sí trata del presente, puede ser una crítica del presente, de cosas que nos hacen bien, de la falta de responsabilidad, de la falta, diríamos, de aceptar los errores, de los malos comportamientos, malas conductas, que son muy frecuentes, de los delitos, de los robos, etc., eso ya en el ámbito legal, pero también tiene una función sobre el futuro, la ética, que es cumplir los deberes que para cumplirlos siempre se proyectan hacia el futuro, un futuro próximo, podríamos decir. Pero en un sentido más amplio considero, por lo menos desde mi punto de vista, que la ética también se aplica al presente, no solamente al futuro. Pero en el sentido que le quiere dar Diego Gracia también es entendible lo que dice y es aceptable, por supuesto. Realmente, a veces las diferencias entre lo bueno y lo malo en el ámbito de la ética o en el ámbito de la moral se producen porque ya los niños pequeños pues imitan la conducta de sus mayores e imitan lo que ellos consideran bueno y aceptan lo que consideran malo. Y eso también conviene destacarlo. Por lo tanto, también aquí hay que hacer una serie de matizaciones porque la diferencia entre el comportamiento adulto y el comportamiento propio de los niños o de la infancia es que en la vida adulta ya se tiene una autonomía y pues realmente se prefiere la autonomía personal para proyectar la propia vida de la manera que uno desee, de la manera que uno quiera. Y eso es algo también fundamental. Pero también es verdad que Diego Gracia cita, por ejemplo, a Hannah Arendt, en
en relación con la famosísima cuestión de la banalidad del mal, por lo de Eastman, etc. Y realmente pues dice que el mayor mal es la pérdida de la conciencia del mal. Y esto es cierto, es indudable. Y esa pérdida de la conciencia del mal puede producirse precisamente porque la persona simplemente cumple mandatos, cumple órdenes sin cuestionarse si esas órdenes o mandatos van en contra absolutamente de las normas éticas mínimas que debe respetar cualquier persona sensata, cualquier persona libre, cualquier persona buena. Por lo tanto, realmente es verdad que todo lo que proyectamos, todo lo que hacemos, somos responsables de ello. Esta idea de la responsabilidad es algo que actualmente en la sociedad del siglo XXI parece que se ha perdido en cierta forma y pues bastante gente no quiere asumir responsabilidades de lo que hacen, de lo que dicen, etc. En cualquier caso, pues también realmente la vida puede estar llena de muchísimos proyectos, de infinidad de proyectos. Como escribe Diego Gracia, pues habla del origen de la responsabilidad moral. Eso se plasma construyendo proyectos, ya que nos proponemos fines en nuestra vida, construir una casa, leer un libro, amar a una persona, etcétera, etcétera. En efecto, así es. Por lo tanto, somos seres proyectivos. Por otra parte, también a lo largo del libro, pues él analiza la estructura del deber, del debería y del debe. También es verdad que él es consciente de las limitaciones del mundo y dice, es ese mundo ideal que todos soñamos, debería existir, por más que tengamos casi la certeza de que nunca llegará a ser real. Pero lo que sí podemos hacer es aproximarnos lo más posible a ese mundo ideal, a mi juicio, y eso sí que sería posible. Y luego, pues también recalca o insiste en el gran valor de la deliberación y la define de esta manera o de una de estas maneras. El procedimiento para tomar decisiones gestionando prudentemente la incertidumbre clínica se llama deliberación. Esto en relación con el ámbito médico, con el ámbito de la medicina. Como se puede observar, realmente él pues analiza muchísimas más cuestiones, Diego Gracias, valores intrínsecos, valores instrumentales, y el libro pues sigue planteando numerosas cuestiones de los valores a los deberes, por ejemplo, la deliberación como procedimiento, etcétera, etcétera. Es un libro que recomiendo que sea leído y realmente es muy instructivo y muy formativo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.